Ahora que hemos visto ya los operadores de trabajo básico, vamos a trasladarlos a un componente en cuestión que es con el que vamos a empezar a hacer todo, que es la transfer de los objetos, porque ahora mismo tenemos objetos que guardan un montón de valores lógicos, que los valores pueden cambiar, pero vemos que el objeto realmente no surte ningún cambio en la escena. Entonces lo que vamos a hacer a partir de ahora es, con estas operaciones que sabemos hacer, acceder al componente adecuado y meter el valor adecuado. ¿Qué necesitaremos? Pues bueno, vamos a necesitar un acceso a la transform, porque lo que vamos a empezar a hacer que sume y que reste van a ser estos vectores de aquí. ¿Cómo podríamos acceder a una transform? Pues bueno, vamos a hacer aquí un script, lo vamos a llamar práctica perseguir, por ejemplo, porque vamos a conseguir que un objeto nos persiga por toda la escena. Vamos a dejarlo vinculado. Bueno, de hecho, esto ya va a pasar a ser un poco más visual, o sea que voy a sacar un cubo y una esfera, que creo que lo veremos todo mucho mejor. Y vamos a hacer que el cubo persiga la esfera, ¿vale? La esfera la vamos a poner por aquí lejos, y al cubo le vamos a meter este script de práctica de perseguir. Si quisiéramos que este script hiciese sus operaciones y pudiese acceder a esta transform, podríamos utilizar una de esas variables de acceso a componente que vimos. Vamos a abrir el script, por cierto, práctica perseguir, y dijimos que en la zona de variables podríamos tener, por ejemplo, una variable public transform, llamarla nuestra transform, por ejemplo. Con esta variable en el script, si ahora venimos al cubo, nos debería aparecer aquí abajo una celda de acceso a componente donde nos pide un componente transform. Aquí no podemos meter nada que no sea una transform. Lo que sí podemos meter es cualquier objeto entero, por ejemplo la directional light, porque todo objeto tiene transform. O sea, podemos meter cualquier objeto porque todos tienen transform, pero no podemos meter un componente así a lo bruto que no sea transform, ¿vale? Si en este script, con esta variable de acceso a componente, le diésemos esta transform, que se la podríamos dar así, o se la podríamos dar arrastrando el propio cubo dentro, esto sería totalmente equivalente, resulta que en la variable nuestra transform tendríamos acceso total y completo a estas variables de aquí. Esto es perfectamente válido, o sea, no tiene ningún tipo de problema, pero he abierto, y quiero que empecemos a echar un vistacito, la ayuda, la scripting reference de Unity, porque vamos a empezar a mirar MonoBehavior bastante, y resulta que, bueno, os recuerdo que MonoBehavior es la clase de la que deriva todo script de Unity. MonoBehavior, como clase que es, va a guardar variables y va a guardar métodos, no va a guardar nada más que eso. Entonces vamos a mirarlo. Creo que ya echamos un vistacito inicial a esta entrada de MonoBehavior. Y bueno, aquí tenemos variables, y luego recordad que la traducción de los métodos a inglés generalmente en este manual aparece o como functions o como messages, ¿vale? Bien, bajamos hacia abajo, vimos que había pues un montón de métodos de los que ya hablaremos, y llegamos a la parte que me interesa, que es esta de aquí de las variables. Vamos a subir un poquito el tamaño de ventana, por cierto, porque en la zona de variables hay muy poquitas variables del MonoBehavior, pero son bastante potentes. Por mencionaros unas poquitas, pues bueno, el enabled, que básicamente nos da la casilla de activación-desactivación del objeto, gainObject, que es básicamente un acceso total al objeto para cuando quieres clonar o para cuando quieres destruir. Eso de acceder a un gainObject pues te da acceso a todo su contenido. El tag, que no es más que este desplegable de aquí, donde tenemos la etiqueta asociada al objeto. De hecho, si no recuerdo mal, el tag nos lo define el manual como una simple string de texto, ¿vale? Y lo que más nos interesa ahora mismo, que es transform, porque transform, si lo abrimos en manual, nos va a decir que es de tipo transform. Pues resulta que tenemos ya una variable que se llama transform y que ya nos da el acceso directo a esta de aquí. Es decir, tanta historia para decir que esta variable de acceso a componente no nos hace falta, porque resulta que el componente transform, que es el más común del motor, ya tiene su variable de acceso, y esa variable pues es transform. Entonces vamos a hacer un ejemplo muy sencillo en el que yo voy a printear transform. Os decía que print se le puede enchufar prácticamente cualquier variable, pero cuando le das una transform, como una transform guarda bastante información, con lo que estamos viendo aquí, pues por cierto, voy a desactivar esta prueba de lógicos para que no nos saque lo del true false, que es una locura, y vamos a ver el cubo ahora si nos saca aquí la transform, ¿vale? Dejo el colapse puesto y nos dice, mira, nombre del objeto, y luego nos dice aquí unitengine.transform. Esto significa que el editor le hemos dado un print con un componente con bastante información, y es un poco baguete y no se molesta pues en explorarlo por dentro. ¿Cómo podríamos pues mostrar información de la transform por pantalla?
Pues bueno, esto lo vamos a empezar a aplicar a todos los componentes que vamos a ver, sea el rigid body, sea el box collider, o sea lo que narices sea, que dada la variable de acceso al componente, el operador punto nos va a dejar acceder a las subvariables que guarda el componente. Yo creo que ya os comenté el primer día cuando empezamos con variables, que bueno, había varias categorías, primero las primitivas, luego las estructuras, etcétera, 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 pero os dije que en las variables más complicaditas, que son las de acceso al componente básicamente, con el operador punto siempre llegaríamos finalmente a variables sencillitas, o sea, por mucho que la transform sea una cosa rara que todavía no sabemos muy bien, con el operador punto llegaremos a 3 vectores y estos vectores tienen su componente x, y y z, que son números float, y esto será así con todo. O sea, cuando tengamos un acceso a un componente light, a base de usar el operador punto, pues llegaremos a estos numeritos, llegaremos a estos numeritos de aquí, a estas texturas o a este color. ¿Cómo accederemos a la posición del objeto? Pues en cuanto pongamos aquí transform.po, nos va a salir aquí el valor de position, y aquí empezamos a encontrarnos con cosas raritas, porque vemos que está un valor de posición local y un valor de posición global. Esto ya os he dicho un montón de veces, que Unity trabaja con dos sistemas de referencia, que son básicamente, vamos a darle una vueltecilla aleatoria a esto, el sistema de referencia global, donde arriba siempre es arriba, y el sistema de referencia local, donde arriba es arriba según el objeto, nunca, o sea, no tiene por qué coincidir. Bueno, vamos a usar el valor normal de position, porque es que vamos a hacer una pequeña pruebecita. Si yo le pido que me ponga transform position, me debería cascar este valor de aquí, 4,51,7 menos 7. Vamos a ver si eso es verdad. Con transform.position, mira, ahí lo tenemos. Os he dicho 4,51,7 y menos 7 porque el muestreo por consola de vectores solo muestra un decimal. Esto simplemente es por limpieza en la consola. Vamos a ver qué pasa si le pedimos en lugar de la position la local position. Bueno, local escala no, perdón, que es que el autocompletado. Local position. A ver qué nos dice el cacharrete. Lo ponemos y resulta que nos está poniendo exactamente lo mismo, 4,5, y dices tú, joder, ¿para qué narices? Hay dos valores de posición y si el objeto nos va a dar el que le dé la gana. Pues bueno, la utilidad de esto, básicamente, que aún nos queda muchísimo que hacer con las transforms, vamos a suponer que yo saco un objeto vacío, meto el cubo dentro del objeto vacío. Y ahora, si nos fijamos en el cubo y dices, ostras, el cubo nos dice que está en la posición 000. Es que es curioso, pero ahora, ahora no, en Unity los objetos padres son los que guardan la posición del mundo, y los objetos hijo, al menos en la transform que nos muestra aquí, nos guardan su posición relativa al padre. De manera que si yo ahora me meneo un poquito, fijaos que sí que varía el valor de la transform position, pero ese valor que nos está sacando es relativo al padre, ¿vale? Pues bueno, ahí es donde entra en juego lo de la posición y la posición local. Por así decirlo, este cubo sigue teniendo una posición en el mundo, que es la position, pero luego tiene una posición local, que es la posición referente a su padre, que es la 000. Si yo ahora hago que se printe con la local position, este nos casca el 000, que es el referente al padre, mientras que si pongo la posición global, position, que bueno, aquí me dice que es la posición de la transform en wall space, pues bueno, tenemos que ahora, aunque el editor sí que nos dice que está en la 000, compila chico, ahí está, nos saca la posición global del objeto en el mundo. Dicho esto, pues bueno, vamos a quedarnos solamente con la posición normal, pero ostras, ojo que luego ya veremos que podemos hacer que las cosas se muevan relativas a su padre, etcétera, etcétera, etcétera. Por cierto, no vamos a entrar hoy a fondo en la transform, vamos a preocuparnos básicamente de la posición y poco más, aunque sí que echaremos un vistacito, porque vais a ver que es muy curioso que aunque el componente desde el editor te da la sensación de que guarda una serie de variables finita y cortita, resulta que desde la API de código, desde el scripting reference, veréis que cada componente que busquéis guarda muchísima más información que la que nos muestra el editor, por así decirlo. Solo con el editor no podemos hacer todo, o sea, los scripts son la base de Unity. Sin los scripts hay cosas que no podemos acceder de ninguna manera. Vale, pues dicho esto, vamos a empezar a hacer cositas más allá del printeo, y vamos a hacer que realmente la transform que tenemos aquí, la variable transform, varíe de valor a lo largo de la ejecución.